Sobre la cultura de la intolerancia en Colombia es el tema de esta primera temporada del podcast, un podcast que hace parte del proyecto pedagógico de Sinergia, en el que pretendemos hacer esas aproximaciones reflexivas para comprender un poco más las razones o las causas de que vivamos en esta cultura tan intolerante. Y luego de estas aproximaciones trataremos de desenredar ese entramado que comprende precisamente esta cultura, para poder pasar así a pensar en las propuestas, unas propuestas aterrizadas, coherentes, reales, alcanzables, que nos permitan buscar cómo vivir mejor en este ambiente tan intolerable y tan intolerante y cómo empezar a superarlo. Entonces, es por lo anterior que en estos primeros 4 podcasts hemos llevado un hilo conceptual sosteniéndonos en 3 autores principales hasta ahora, que son Estanislao Zuleta, Rubén Jaramillo Vélez y Hannah Arendt. Hemos hablado de la guerra, hemos hablado de la ideología, de la educación, de la filosofía, de la crítica de la ciencia, de la corrupción, de la violencia, de las elecciones del 13 de marzo. En fin, hemos ido tocando temas fundamentales para comprender esta cultura intolerante en que vivimos. Así pues, en la ruta hacia una ciudadanía de amplios horizontes, planteamos que la filosofía, la ciencia y las artes son ejes fundamentales para poder llegar a la consolidación de unos mínimos en libertad, responsabilidad y democracia. Y es que estos 3 últimos valores son vitales para poder aspirar a una ciudadanía de amplios horizontes. Además de que cada uno de los 3 es una condición para los otros 2, es decir, no se puede ser libre sin ser responsable y no se puede ser democrático sin ser libre y responsable. Son condiciones sine qua non, sin las cuales no se puede llegar a. Un individuo libre piensa por sí mismo, es autónomo. Luego, al ser libre, directamente responsable, mide las consecuencias de sus actos, toma las mejores decisiones, administra el timón de su propia vida, lo cual le permite constituirse en un ser democrático. Es decir, no se podría aspirar a ejercer el ejercicio democrático sin cumplir las condiciones anteriores de libertad y responsabilidad. Así es que Estanislao Zuleta, Rubén Jaramillo y Hannah Arendt fungen en este ejercicio pedagógico como las mentes que realizan sus aportes filosóficos, pues en Sinergia estamos de acuerdo que la filosofía debe ser el eje ordenador del pensamiento de este futuro colombiano, este ciudadano con amplios horizontes al que tenemos que aspirar. Así pues, el día de hoy vamos a charlar sobre la realidad política actual, desde estos pilares erigidos en los 4 podcasts anteriores, así como desde los textos trabajados, las películas recomendadas en nuestra página web cada semana y otros elementos que pues hemos venido trabajando a lo largo de estas semanas, presentando algunas reflexiones desde los autores que hemos estado revisando. Sobre ellas vamos a presentar unos argumentos que nos van a permitir respaldar lo que vayamos a decir, para finalmente brindarles unas conclusiones. Entonces, pues, sin más que decir por ahora, ya vamos a darle inicio a este ejercicio el día de hoy, en el que nos acompañan nuevamente el maestro John, el profe Enrique y la profe Laurita. Muy, pero muy buenas tardes. Muy buenas tardes por la invitación y un agradecimiento de gratitud al equipo de Sinergia. Y ahí estamos con toda para un cambio en el cual nos vamos a ir proyectando más. Muchísimas gracias, maestro John. Buenas Enrique. tardes. Buenas tardes, profe Mario, ¿cómo se encuentra el día de hoy? Bien, bien, ya mejorando, ya fuimos superando el COVID. Ah, bueno, eso está muy bien. Bueno, entonces, en el día de hoy, como estábamos hablando al inicio acá en la introducción, vamos a cumplir con la promesa que hicimos en el podcast anterior. Vamos a aterrizar, vamos a empezar a aterrizar todos estos conceptos filosóficos, todo este discurso que hemos venido trabajando desde unas reflexiones personales que hemos venido construyendo. Entonces, la ruta que vamos a seguir el día de hoy, pues
nos va a llevar de la siguiente manera. El profe Enrique nos va a brindar sus reflexiones desde Hannah Arendt. Posteriormente, Laurita nos va a brindar las suyas desde Stanislao Zuleta. Luego, el maestro John también nos va a brindar sus reflexiones. Finalmente voy a brindar las mías y luego haremos un ejercicio de conclusiones finales para el cierre del podcast del día de hoy. Entonces, pues, Enrique. Bueno, nuevamente buenas tardes. Gracias por la invitación. Pues nuevamente me voy a permitir compartir unas diapositivas con ustedes. Espero que no haya ninguna falla técnica. Por el momento voy a seguir las instrucciones de cómo compartir. Entonces no sé si ustedes me podrían avisar cuando ya se vea la imagen. Efectivamente, ya tenemos la imagen de Hannah Arendt. Listo, perfecto. Entonces, como bien dice el profesor Mario, lo que queremos con este podcast es aterrizar un poco estos conceptos filosóficos que a veces resultan ser como tan intrincados de entender sin un contexto, pero vamos a ver que todos estos conceptos filosóficos, en particular los conceptos de los que ya hablé con relación a Hannah Arendt, por ejemplo, el concepto de, bueno, la noción de banalidad del mal, también es una noción que se puede extrapolar a la realidad colombiana. Y quiero mostrarles cómo es que se puede llegar a hablar de una banalidad del mal desde la realidad colombiana. Entonces, primero, pues lo que voy a hacer es hablar e incluir otra noción que es el mal radical y la banalidad del mal, que como bien ya habíamos hablado en el anterior podcast. Entonces, la banalidad del mal y el mal radical no son nociones, digamos, excluyentes entre sí. Son nociones que básicamente permean todo el pensamiento de esta filósofa, ¿sí? De Hannah Arendt. No son nociones excluyentes, sino que van a fungir como expresiones que van a remitir a diferentes niveles. Por ejemplo, el mal radical funge como un nivel mucho más general y estructural, mientras que la banalidad del mal, esta noción va a estar más bien vinculada con el comportamiento de los individuos dentro de alguna estructura gubernamental. Por ejemplo, el mal radical trata de convertir a los individuos o a los seres humanos en superfluos, es decir, en seres que podemos prescindir de ellos o en seres desechables. Lo que busca el mal radical es simplemente una completa deshumanización de los seres humanos, tal y como ocurrió, digamos, en la Segunda Guerra Mundial, cuando se implementaron estos campos de exterminio, ¿sí? Entonces lo que se buscaba era quitar cualquier rastro de humanidad, digamos, a los judíos. En esto radica el mal radical. Mientras que la banalidad del mal se caracteriza por su falta de reflexión y más bien por su compromiso ideológico, que era lo que hablábamos, o bueno, lo que hablaba la vez pasada con relación al juicio de Adolf Eichmann en Jerusalén. Entonces, lo que quiero mostrar acá es que el mal radical y la banalidad del mal fueron categorías de análisis que nos ayudaron de una u otra forma a comprender como el advenimiento de todos estos totalitarismos en el siglo XX, porque no habían, digamos, categorías con las que se pudieran explicar toda la magnitud que ocurrió, toda la magnitud y los acontecimientos que ocurrieron durante la Segunda Guerra Mundial. Entonces, por eso es que Hannah Arendt se ve en esa necesidad de implementar estas dos categorías de análisis para poder comprender por qué es que los seres humanos podemos llegar a actuar sin medir las consecuencias de nuestros actos. Ahora bien, bueno, lo que les decía, pues la banalidad del mal, pues esta noción surgió desde el juicio de Eichmann en Jerusalén. Ahora bien, teniendo en cuenta pues estas dos nociones, me gustaría empezar a hablar un poco más sobre la realidad colombiana. Quiero empezar hablando sobre la JEP, la Jurisdicción Especial para la Paz. Bueno, la Jurisdicción Especial para la Paz
se conformó después del acuerdo de paz. Y lo que busca la JEP es básicamente investigar, esclarecer, juzgar y sancionar aquellos crímenes que hayan sido perpetuados durante los años 50, que fue los años en que se formó las FARC y las guerrillas, hasta el 2016. Obviamente, todos estos crímenes no solo cometidos por las guerrillas, sino también por el Estado colombiano. Lo que quiero resaltar acá y llevar para luego hablar sobre el concepto de la banalidad del mal es hablar sobre los falsos positivos. Desde un falso positivo, desde la descripción jurídica se entiende como una muerte ilegítima que fue presentada como baja en combate por el Estado. Esa es como la descripción general. Bueno, en cuanto a la JEP, ¿cuál es el caso de los falsos positivos? Entonces, en 2021, es decir, el año pasado, la JEP dio a conocer que en Colombia, durante el 2002 al 2008, fueron perpetuadas aproximadamente 6.400 muertes a los civiles. Esto quiere decir que podemos hablar de, durante 7 años, de 1.000 muertes por año, de 1.000 masacres por año. Este consolidado fue pues sacado por la JEP, como bien dije, el año pasado, y es un consolidado que nos muestra bueno, es un consolidado que es 3 veces mayor al consolidado que nos presentó la Fiscalía. Entonces, a mí lo que me parece interesante sobre esto es que, digamos, por el lado del uribismo, muchos apelan en que la JEP debe ser destruida, ¿sí? Se debe acabar con la JEP. ¿Y por qué? Precisamente porque la JEP está tratando de esclarecer, de juzgar y de sancionar todos estos crímenes extrajudiciales, ¿sí? Y que se conocen como falsos positivos. Otra de las cosas que me gustaría mostrarles es que desde el 2002 al 2008 estamos hablando del gobierno de Álvaro Uribe Vélez. Y básicamente desde el 2006 estamos hablando del ministro de Defensa llamado Camilo Espina Bernal. Entonces, lo que se está reflejando, lo que está mostrando aquí la JEP es que estos 6.400 civiles muertos, ¿sí?, fueron perpetuados durante el gobierno de Álvaro Uribe Vélez y durante cuando estaba de ministro de Defensa, Camilo Espina Bernal. Entonces, ¿qué es lo que se hizo con esto de los falsos positivos? Ojo que ahorita vamos a la pregunta clave de quién dio la orden, ¿sí? Por ejemplo, Camilo Espina Bernal incentivó a los militares para que ellos fueran presentando de manera paulatina resultados de efectividad basados en el número de muertes. Entonces, lo que llevó, digamos, a algunos militares a asesinar de manera sistemática a civiles y luego a presentarlos como guerrilleros muertos en combate. Entonces, esta fue la principal motivación de los militares. Por eso es que hay tantos militares implicados ahí. Entonces, obviamente, digamos, hacen los del Centro Democrático, los uribistas, es limpiarse las manos, ¿no? O sea, como, no, yo nunca di la orden, eso le decimos que fue fulanito de tal. Ahora bien, las masacres perpetuadas o los falsos positivos se cometieron principalmente en los siguientes departamentos: en Antioquia, en Meta, Caquetá, en el Cesar, Norte de Santander, Tolima, Huila, Casanare, La Guajira y Cauca. Recordemos que fueron crímenes perpetuados durante 7 años, entonces estamos hablando de más o menos 1.000 crímenes por año. ¿Cuáles fueron las inconsistencias y cuáles fueron las evidencias para saber que estos fueron crímenes cometidos por el Estado? Las botas. Acá hay un cliché, digamos, en Colombia muy grande, de que todos los guerrilleros visten con botas de caucho. Entonces, a todos los guerrilleros, o bueno, más bien, a todos estos civiles asesinados por parte del Estado, se les empezaron a colocar botas de caucho.
Pero ¿qué pasaba con las botas? Aparecían, digamos, los cadáveres y las botas aparecían mal puestas. Por ejemplo, la bota izquierda aparecía en el pie derecho o aparecían botas nuevas, como nuevas. Entonces, todo esto sirvió como evidencia para hablar de los falsos positivos, las botas de caucho. Y la pregunta que nos seguimos haciendo los colombianos es, ¿quién dio la orden? ¿A quién se le puede atribuir estas 6.402 masacres? ¿Será que se las podemos atribuir al ministro de Defensa de Uribe en el 2006 o se las tenemos que atribuir al mismo Álvaro Uribe Vélez? Ahora bien, quiero hablar también sobre los totalitarismos disfrazados de democracias. Lo que yo voy a decir en estos momentos es que yo creo que Colombia, bajo el régimen de Uribe, es un totalitarismo disfrazado de democracia. ¿Por qué? Pensemos que los totalitarismos, que los gobiernos totalitarios tienen mucho de las antiguas monarquías absolutistas, estas de que surgieron en el siglo XV. Una monarquía absolutista que contemplaba o cuál era, diga, qué la representaba. Recordemos que el poder estaba centrado en la figura de un monarca, en este caso de un rey. Entonces no se podía hablar, digamos, de una rama legislativa, no se podía hablar de una rama ejecutiva y de una rama judicial, sino que estos tres poderes estaban representados en una sola figura. ¿Y qué pasa con los totalitarismos? Sucede de la misma manera. El poder judicial, el poder ejecutivo y el poder legislativo se concentran en la figura de un presidente, de un representante. Entonces, me parece curioso que también el Centro Democrático haya decidido llamar a una asamblea constituyente, ¿sí? Acabar con las instituciones del Estado, precisamente para modificar, digamos, la rama legislativa, la rama ejecutiva y la rama judicial a su conveniencia, ¿sí? Tratan de que hayan más curules, digamos, en el Senado, que son los que se encargan de la parte legislativa, precisamente para modificar la ley a su conveniencia. Y recordemos, por ejemplo, que hoy en día ya los totalitarismos, digamos, esta narrativa del totalitarismo que se impone en ya no funge bajo la premisa digamos, de rígidos golpes de Estado, ¿sí? Que también es una de las propuestas del Centro Democrático en dado caso que Petro no vaya a quedar como presidente. Entonces, tenemos que tomarnos el control, hacer un golpe de Estado si Petro queda, ¿no? Entonces, miremos que los totalitarismos han cambiado, se han ido modificando. Entonces, se presentan bajo la apariencia de una democracia, centro democrático. O sea, tienen que tener el nombre de democrático para representar democracia. Y se impone también a través de la compra de votos. Hemos visto que el mismo registrador ha estado implicado, digamos, en la compra de votos, ¿sí? Y obviamente, ¿quiénes lo pusieron ahí? Los militantes, como se hacen llamar ellos, del Centro Democrático. Entonces, también hay engaños por parte, digamos, de estos partidos políticos al sufragante y una andanada de cadenas publicitarias. Entonces nosotros podemos ir por la calle y ver todas estas vallas publicitarias en donde dice defendamos la libertad de expresión y aparece la valla del Centro Democrático. Si Petro queda presidente, defendamos la democracia, no votemos por Petro. Entonces hemos visto que se intenta mostrar mediante estos nuevos totalitarismos que el contrincante es el enemigo del pueblo. Entonces siempre se ha tratado de menospreciar al contrincante, al opositor. Entonces, ¿qué pasó en el 2018? Mostraron a Petro como si nos fuera, mejor dicho, a expropiar todo, que, mejor dicho, nos íbamos a convertir en la próxima Venezuela, se hablaba de castrochavismo, y así terminó perpetuándose durante 4 años más el Centro Democrático. Entonces, bueno, a lo que quiero llegar es a dos cosas.
que Hannah Arendt, cuando estaba pensando en la banalidad del mal, lo estaba pensando desde los regímenes totalitarios. Entonces, esta banalidad del mal se presenta cuando hay un totalitarismo, un régimen totalitario o una narrativa totalitarista. En Colombia, como ya bien he dicho, se utilizan estas nuevas estrategias, estas nuevas narrativas del totalitarismo, y son las estrategias que usa el Centro Democrático precisamente. Entonces, hay un totalitarismo en Colombia disfrazado de democracia, y como hay un totalitarismo en Colombia, se puede decir que hay una banalidad del mal. Hubo una banalidad del mal cuando se perpetuaron todos estos crímenes por parte del Estado, y es lo que se conoce como los falsos positivos. Entonces, esa era pues básicamente mi intervención sobre la banalidad del mal, los regímenes totalitarios y los falsos positivos. Muchísimas gracias. No, Enrique, a ti porque nos planteas de una manera muy clara, muy bien estructurada esa relación entre ese concepto de banalidad del mal, trabajado por Hannah Arendt, una persona que fue víctima de todo el conflicto en la Segunda Guerra Mundial, ¿sí? Y tantas décadas después sigue aplicando. Y lo tenemos aquí en el patio de nuestra casa, aquí en nuestro feudo, ¿sí? Entonces, no, Enrique, excelente, excelente. Hay mucha tela para cortar ahí ahorita para organizar las conclusiones. Laurita, ¿estás con nosotros? Claro que sí, profe Mario. Bueno, entonces te doy el espacio para la organización de tu presentación. Vale, vale, perfecto. Déjame ya comparto. Bueno, por aquí, escritorio, ventana y presentación. ¿Me indican, porfa, si pueden ver mi presentación? Ya cargó, sí, señora. Perfecto. Bueno, empiezo con un mapa, un mapa de Colombia y sus alrededores. Quiero mencionar que mi presentación va muy de la mano con lo que pues acaba de hablar el profe Enrique, en la medida en que compartimos muchos puntos alrededor de esa posición ideológica fuerte que se ha gestado en Colombia y pues que no nos ha dejado avanzar de alguna manera. Han tenido los recursos, los medios para perpetuar esa ideología, porque pues la ideología también tiene como su punto, ese mito que se geste, que se invente, ese misterio que esté ahí, pues tiene como su fin, no el fin de la ideología, pero sí lo que en ella se gesta tiene su fin, como ya lo mencioné anteriormente. Entonces, la idea de iniciar con este mapa es de alguna manera mostrar la riqueza geográfica que tiene Colombia. La misma posición geográfica del país le permite tener riquezas no solamente de agua, sino de territorios. Nos atraviesan 3 cordilleras, que eso le da pues un plus al país. No quisiera hablarlo en términos individuales,
pero sí Colombia, con todas esas potencialidades alrededor de su geografía, esta geografía le abre paso a Colombia a tener una diversidad cultural, una biodiversidad amplia, muy amplia. Por eso en muchos textos hablan de la multiculturalidad, hablan de la amplia diversidad cultural y biológica y demás, pero bueno, esa biodiversidad, esa diversidad cultural hace que Colombia, como muchos otros territorios, tengan que lidiar con algo maravilloso que es la diferencia entre indígenas, la diferencia entre grupos campesinos y demás. Esas diferencias, cuando se tramitan de la mejor manera, son diferencias que se pueden celebrar y cómo no, dependiendo de qué lado de la mesa se geste la mejor posición, pues hacerla de algún modo valer. Desafortunadamente, no hemos contado con un liderazgo que nos permita ver esa diferencia con ojos de crecimiento, con ojos de aplaudir esas diferencias, no, sino que hemos tenido gobiernos que nos han puesto en ver al país con ojos ya de interés para unos pocos, resumiendo pues las posibilidades que hay para todos. Es por esto que el territorio, hablamos de 2, 3 familias dueñas de casi todo el territorio de Colombia, y uno dice, bueno, ¿y cuántos tienen acceso a ese territorio y por qué? Alrededor, digamos, de esa tenencia, de esa tierra, se han gestado muchos actos, digamos, de violencia, desplazamientos forzados que han llevado pues a que muchas personas o dejen su territorio o mueran. Un ejemplo para mí claro de esto, sí, pues vamos a citar, o en mi caso citaré un ejemplo, es los liberales y los conservadores, en donde quien viera al uno o al otro era un evento de muerte, un evento de masacrar, un evento de reducir a la persona. Si en X territorio eran más los liberales, morían los 10 conservadores que estuvieran. Parte de esto, y quien fue partícipe de este evento fue la iglesia, en la medida en que quien se iba a comulgar o a hablar con el sacerdote le hacía la pregunta, o es liberal o es conservador, y dependiendo de esa respuesta, asimismo salía de la iglesia y dependiendo del entorno en que se encontraba, pues moría. Paso la siguiente diapositiva. Quiero hacer mención de que pues toda ideología que se perpetúe, que permanezca en el medio, va a llevar a que difícilmente se puedan gestar espacios en donde se vea el conflicto, como lo mencionábamos en el podcast anterior, donde se vea el conflicto con cierta madurez.
en la medida en que quiero citar pues aquí una de las frases de Stanislao Zuleta, en donde hay que celebrar, construir un espacio social y legal en el cual los conflictos puedan manifestarse y desarrollarse sin que la oposición al otro conduzca a la supresión del otro, matándolo, reduciéndolo a la impotencia o silenciándolo. Traer este fragmento de una de las frases del texto sobre la guerra, en este evento, en el momento clave que está pasando Colombia, estamos en medio de las elecciones presidenciales, pasamos ya por las elecciones del Senado, y además venimos de un paro que pues desafortunadamente dejó un número de muertos relevante. Uno de los casos es Lucas Villa, que pues a muchos los tocó porque pues es absurdo, dice uno, es absurdo que maten un joven, una persona que pues no está de manera violenta manifestándose. Y además el solo hecho de tener una posición diferente, un pensamiento diferente, hace a que esta persona se vea reprimida, a que se vea silenciada, en el caso de Lucas Villa y de muchos otros, muerta solamente por tener una posición diferente. No existe ese derecho a pensar diferente. No solamente, como lo decía anteriormente, Lucas Villa, tenemos líderes sociales, tenemos muchos casos, muchos eventos en donde llevarle la contraria casi que en Colombia es a un grupo y es al uribismo. Es terrorífico. Muchos no se atreven pues a hacer ese tipo de pronunciamientos porque ya saben pues lo que les pueda pasar. Hace poquito veía un programa de un huevo que le daban a Álvaro Uribe diciéndole tiene huevo hace mucho tiempo, y entonces es la manera vehemente que se ve en sus ojos de cómo recibe a este tipo de personas. Bueno, aquí pues traigo una de las frases que caracteriza o que uno puede decir es Stanislao Zuleta, y es para mí una sociedad mejor, es una sociedad capaz de tener mejores conflictos, y eso de tener mejores conflictos, ¿cómo así? Es clave, siendo un país tan multicultural es clave que se vea el conflicto, no de la manera vehemente y atroz que siempre, que de la manera como lo hemos visto siempre. De reconocerlos y de contenerlos, de vivir no a pesar de ellos, que solo un pueblo escéptico sobre la fiesta de la guerra, maduro para el conflicto, es un pueblo maduro para la paz. Eliminar el conflicto es absurdo cuando pues de paz se está hablando, porque pues como les decía, Lucas Villa murió por pensar diferente. Es ese derecho a tener una posición diferente, y que esto no pase, que nos sentemos en la mesa a hablar de política, de religión, de temas que pues en Colombia nos han dicho nuestros padres, nuestros abuelos, de política y de religión no se habla. ¿Cómo así? No, eso pues hay que mediarlo, porque pues son temas de los que podemos hablar, de política aún más, porque a través de la política se gestan cantidad de cosas que pues nos van o a perjudicar o a beneficiar, de tal manera que no incluirla dentro de nuestras charlas, dentro de nuestros
nuestras conversaciones familiares, con amigos y demás, es absurdo no incluir este tipo de temas. Traigo esta imagen, no sé si ya la pueden ver. Debe estar cargando, ya cargó, listo. Sí. Me atrevo a poner esta imagen, sobre todo en este momento, considero clave para quienes apoyan a esta serie, este documental, a Daniel Mendoza, que pues junto a Gonzalo Guillén, junto a Miguel Ángel del Río, han hecho, digamos, todo un trabajo dispendioso, han puesto en riesgo su vida por mostrar, por evidenciar lo que está sucediendo. Y me atrevo a traer esta imagen de esta serie, de este documental, que por cierto hago la invitación a ver la tercera temporada, que se apresura su lanzamiento, entendiendo pues que ya hay detrás de Daniel Mendoza todo un equipo jurídico atacándolo por esta tercera temporada. Y bueno, ¿y por qué atacando a Daniel Mendoza este equipo jurídico y demás? Porque Daniel Mendoza, como muchos otros periodistas, muchos otros abogados, han sido parte de ese querer mostrar, desnudar todas las atrocidades que se han gestado alrededor del narcotráfico aquí en Colombia. Alrededor de Álvaro Uribe Vélez no solamente está él, están muchas otras personas que le han hecho bastante daño al país, y tener, digamos, la posibilidad de ver este documental, que por cierto ya se ganó un premio India Catalina, no sé si estoy mal. Ver este documental le permite a la sociedad colombiana, a muchos colombianos, nos permite ilustrarnos de lo que pasa alrededor de este genocida. Y me atrevo a decir genocida porque pues ya son muchas las pruebas, son muchos los datos que se tienen para seguir llamándolo por su nombre y de manera pues tan folclórica. Es un pensamiento más, un pensamiento que de Daniel Mendoza, diferente a muchos colombianos, que hasta hace muy poco se empieza a denigrar la figura de Álvaro Uribe Vélez, y a denigrar no porque se quiera o porque no, sino porque él mismo ha sido gestor de esa precaria figura que pues ahorita tiene. Espero pues este pensamiento de oposición, que es de Daniel Mendoza, y pues a través de él y de esta serie, este documental, se ven muchos otros personajes. Tenemos a Levi Rincón, tenemos a muchos otros personajes que pues no han tenido miedo. Si bien es cierto, no buscamos mártires, pero sí personas que como él, ahorita está en Francia, porque pues aquí ya lo han amenazado no una vez, sino infinidad de veces con matarlo. Es, digamos, para mí, un material, una obra realmente que debemos de valorar, porque pues nos muestra
con pruebas, con documentos, con videos, con audios, con cantidad de material que evidencia que los colombianos hasta hace muy poco no queríamos ver cuál ha sido el papel de Álvaro Uribe Vélez en todas las masacres, en todos los actos de corrupción que hay en Colombia. Quiero hacer mención de dos figuras o hago la comparación, y es lo siguiente. En algún momento veía a mi sobrino, y lo traigo porque lo veía y en ese momento lo comparaba, y es: mi sobrino le aterra una pieza oscura, un cuarto oscuro. Él no se acerca a ese cuarto oscuro. Y entonces yo decía, ¿por qué? ¿Por qué le pasa eso? ¿Por qué él huye de esa oscuridad? Y decía, ya, ¿qué mito o qué ideología hay ya en la cabeza de él que no le permite ir más allá de la puerta, entrar, ingresar al cuarto? Se pierde de la oportunidad de explorar por miedo. Ya hay un mito, ya hay algo en él que no le permite ir más allá. Entonces le huye a esa oscuridad. No explora, no aprende finalmente. Si no se atreve a acercarse, no explora y no aprende. Lo mismo, y aquí es donde pues hago la comparación, lo mismo está pasando con nuestra sociedad colombiana. Espero pues para estas votaciones esa posición cambie. Y es el mito que hemos obedecido como borregos al hecho de que Colombia, si ve otras figuras que gobiernen, como es el caso de la figura de Petro, Francia Márquez, ese tipo de figuras, le huimos. ¿Por qué? Por miedo a la expropiación, de la que pues tanto hablan, que pues no tienen claro realmente qué es lo que va a pasar. No nos atrevemos a leer un plan de desarrollo para ver qué es lo que pasa alrededor de eso. Nos hablan entonces el miedo de Venezuela, nos vamos a volver como Venezuela si aceptamos estas figuras en el gobierno, y entonces no encendemos la luz para ver qué podemos ver a través de un gobierno como el de Gustavo Petro, el de Francia Márquez, qué podemos ver a través de ellos. Encendamos esa luz y no hagamos como está haciendo en este momento el niño que huye por miedo a esa oscuridad. No, encendamos la luz y hacer pues caso omiso a la posición a los falsos comentarios, a los fake news sobre el gobierno de Gustavo Petro y Francia Márquez, que hay cantidad de mitos, de cosas que se gestan en esa posición política, y es precisamente por eso que hay un gobierno que ha venido desde hace mucho tiempo. No sabría decir cuánto tiempo, pero sí, digamos, puedo mencionar casi que desde Álvaro Uribe Vélez y otros anteriores que no quieren dejar ese poder, no quieren soltar ese poder, y es a través de ideologías, de mitos, de misterios, de cosas
que han engañado al pueblo para que siga ahí en ese gobierno, siga apoyando ese gobierno. Quiero leer una frase de Rodolfo Ginás y por qué esta frase ya lo menciono, y es: la escuela nos enseña la ubicación geográfica de los ríos, pero jamás nos explica la importancia del agua. Sabemos dónde queda el Caquetá, aprendemos de memoria los nombres de las ciudades capitales y sabemos ubicar a Mesopotamia en el mapamundi. Somos un baúl repleto de contenidos, pero vacío de contexto. De ahí nuestra dificultad para aplicar el conocimiento en la realidad. Hay un texto que ya lo habíamos mencionado en un podcast anterior, que es Educación y Filosofía, y de alguna manera hablábamos de una educación filosófica, y no es suficiente con llenar a los estudiantes de información, sino mostrarles toda esa información, todos esos conceptos, cómo pueden utilizarse en el día a día. Una educación de contexto, una educación que le permita al estudiante opinar, tener en cuenta cuál es la posición gubernamental, cuál es la posición que tiene el colegio en donde está frente al escenario político que se esté gestando, ¿qué implicación tiene la salud? ¿Qué implicaciones tiene la ciencia, la tecnología en el día a día, en la vida de él? Porque pues solo cuando se forma en contexto, dándole uso a los conceptos, se puede hablar de una formación de alguna manera exitosa. Y a esto es lo que no le quieren apostar los gobiernos, porque el gobierno actual, ¿por qué? Porque eso implica el aumento de los recursos que se asignan para la educación. ¿Cuál es el porcentaje presupuestal que se asigna a la educación? Y entonces realmente es muy, muy vago para lo que realmente requiere, exige, para así tener pues una educación que cumpla con ese contexto, de lo que le cumpla a ese contexto del que estamos hablando, y de esa manera los estudiantes o el país no trague entero y no sigan, digamos, posiciones como, bueno, nos vamos a volver como Venezuela o nos van a expropiar. Todos esos mitos, todos esos fake news vienen de una educación precaria, vienen por no fortalecer las bases académicas, y no es culpa de X o Y colombiano, del común, trabajadores, campesinos, indígenas, no, es culpa de un Estado que no ha invertido en educación, y no les interesa invertir en educación, cosa que pues los invito a revisar, a que revisemos el plan de gobierno que propone Gustavo Petro. Bueno, esta última frase la dejo ya para que la revisen. La encontré y me llamó mucho la atención en el Twitter de Damián Pachón, creo que es un filósofo, si no estoy mal. Por ahí la vi chismoseando el Twitter de él. Entonces considero que todos debemos hacer parte
de cualquier evento político que pues nos cobije, sobre todo en este país en donde no ha sido un año ni 2 años que ha gobernado digamos, la cultura de la muerte. Han sido muchos años a los que nos hemos visto sometidos a un gobierno donde no se piensa desde la cultura de la vida o se proyecta la cultura de la vida, sino la cultura de la muerte. Entonces, esa es mi presentación y mi invitación a que cada uno de nosotros no le hagamos el feo a esas charlas, a esas invitaciones para hablar de política. La sociedad adultocentrista desafortunadamente nos ha cohibido de poner sobre la mesa las charlas alrededor de política, de religión, que pues no las debemos excluir, son parte de nuestra vida. Esa es como mi posición. Quisiera traer muchas otras evidencias, muestras de lo que han hecho, de la plata que se han robado, de la gente que han matado, pero pues llenaría este espacio porque desafortunadamente aún estamos gobernados bajo una cultura de la muerte. No se ha promovido para nada la cultura de la vida, donde cada quien ha aprovechado el escenario para mirar a ver cómo obtiene riquezas. Esa es mi presentación. Profe Mario, profe Enrique, maestro John. Muchísimas gracias, Laurita. No, claro, es que este asunto nos da para hacer un recorrido histórico por tantas situaciones que han sucedido. Me gustaría ahora invitar al maestro John, antes de hacer mi ejercicio en torno a Rubén Jaramillo Vélez. Maestro John. Muy buena tarde. Buenas tardes, maestro John. Desde el 13 de marzo para acá, y a partir de lo que hemos escuchado de una manera muy acertada del profe Enrique y de la profe Laura, su merced, ¿cómo está viendo este panorama desde el 13 de marzo para acá, todo lo que ha venido pasando en la caldera política nacional? En que todo se ha convertido en una mentira de cada uno, en el cual el uno critica al otro por buscar un beneficio propio. Y en ese orden de ideas, entonces ahí ellos mismos reflejan la intolerancia a través del concepto de ser racistas. ¿Cómo no puede ejercer un cargo Francia Márquez, que prácticamente es una ficha importante, que la escogió Petro como una persona en la cual ve que es un aporte, porque ahí prácticamente hay una justicia en que le está dando el apoyo y le está dando el aporte en el cual una oportunidad a la mujer, que la mujer tenga también una participación en un gobierno donde sea liderado y que se saquen unos proyectos y unos mecanismos en los cuales sean fundamental para las partes rurales, que mujeres del campo, personas de la ciudad, si no llegamos a tener ese cambio a nivel histórico, ya que hay como una oportunidad, entonces
no hay necesidad de entrar en detalles de decirle a la humanidad o al sector en el cual nos entornamos en cada día de quién es el bueno y quién es el malo, no. Ya todos ya sabemos a plata blanca, y si no tenemos el concepto de llevarnos un análisis por el transcurso del tiempo y de lo que hemos vivido, entonces, ¿qué pasa? Nosotros como mayores de edad analizamos y sabemos contextualidad de lo que han sido los presidentes antiguos, genocidas, malos políticos, pero la sociedad en la cual hoy en día, pongámosle, de 20 años hacia acá y 10 años, pongámosle, es una generación nueva. Entonces ellos no tienen ideas que ha habido en la antigüedad desde cuando nació la guerrilla. ¿Y por qué nace la guerrilla? La guerrilla nace desde el momento en que el gobierno abre una puerta hacia el campo. En el campo, ¿qué encuentran? Solamente desigualdad, alejados de una civilización y con autoestima y un complejo y un resentimiento por carencia. Entonces hacen ingreso, y al estar ingresados, entonces ya la ideología, como ya está mecanizada y ya está diseñada desde tiempos antiguos, entonces de ahí aprovechan el sentimiento de la palabra ideología. Entonces el que no sabe ideología, pues entonces le dicen, bueno, usted le mataron a su papá, pues entonces pelee por él, llega a matar por él, y entonces entra en un convencimiento de ideología, o sea, entra a entrar, no importa en cualquier grupo, delincuencial, ahí no se le puede echar la culpa de decirle, no, que la guerrilla es mala, que fulano es malo, no. Todos somos buenos y todos somos malos. Eso ahí es de todo, eso hay una mezcla. Entonces, cuando uno aprende a conocer el sentimiento del ser humano, entonces es donde se va dando de cuenta que a través de una charla uno profundiza y el ser humano le expresa lo que uno quiere saber de esa persona. Entonces, ¿por qué? Y vuelvo y lo textualizo. Para entrar en una ideología, entonces hay que entrarle en que genere miedo, temor. Entonces, cuando hay temor y miedo, y así todos lo sepan, tiene que haber un silencio. Porque el silencio siempre tiene que el ser humano verlo, pero no expresarlo. Como en una cárcel. ¿Cuántas cosas genocidas hay dentro de una cárcel internamente? Y desde los guardianes en adelante, ¿qué pasa? Se están dejando sobornar. Entonces, mientras haya corrupción en este país, téngalo por seguro que la ideología va a seguir supremando continuamente. Pero si hay, por hoy dice que no es que haya ignorancia no hay en el ser humano, es falta de conocimiento, porque el ser humano es falta de entendimiento. Si uno domina y logra desarrollar un libro, de ahí nomás inicia en un conocimiento de filosofía. Pero como desde las escuelas rurales llega un profesor a hacer una educación de esas y no lo dejan. No lo dejan que interprete la filosofía. Tiene que haber siempre la ideología supremando. Y si se está en la ciudad, entonces, ¿la ciudad qué es? La ciudad prácticamente es una batalla con el tiempo, donde se vive una adversidad a trabajar en unos mecanismos de carencia. Al no haber tenido una educación de conocimiento, entonces toca vivir en un día a día, en un trabajo tradicional. Y los grandes burgueses, con su buen whisky, analizando internamente
un cronograma de actividad para el otro día, qué le vamos a dar de discurso al ignorante, para ellos. Pero como cuando uno empieza a ver como esa luz que se filtra en un rancho viejo y entra como un láser, entonces ahí es donde uno se va dando de cuenta de que siempre hay una luz en el camino y esa luz en el camino es una esperanza nueva. Pero para que haya esa esperanza nueva, tiene que haber un apoyo en conjunto. ¿Por qué? Porque si todos unidos, negros, blancos, los negros apoyando a Francia Márquez, los blancos y continuación a Petro. ¿Para qué? Para que esos dos, el rey y la reina, y que nosotros ya no nos vean como peones, sino como personas en las cuales va a haber una transición de oportunidades, de una forma académica, de formación y no información. Porque es que a uno le informan mal una noticia. Y si es un periodista en el cual está prestando su gratitud como periodista, entonces él, antes de dar la reacción, a él le hace un análisis. Y tiene que ir ya en redacción, si es en revista o lo que sea, ya poner un artículo y ya. Pero eso ya está trabajado, ya está diseñado. Pero lo que él lleva en el corazón para expresarlo no se lo dejan. Porque a nadie dejan llorar. Lo ponen a llorar como las mamás de Suacha. Madres trabajadoras, juiciosas, humildes. Y llega, para una madre, es tan tremendo saber de que llega una Navidad y tener como ese karma de recordatorio y cada día darse la oportunidad que este presidente sí nos va a ayudar, este sí, este no. Y todo lo que yo he relacionado siempre, la justicia es una mentira, mientras no se diseñe una política nueva, de valores, de principios, de una cultura en la cual el ser humano entre en entendimiento y no viva encerrado en el autoestima y el complejo. Porque en ocasiones los suicidios en Colombia siempre han sido ¿por qué? Por autoestimas, complejos, por bullying. ¿Por qué? Porque el mismo ser humano vive atrapado en una ideología y esa ideología lo somete al mismo miedo y no vivir la realidad de ver que haya una sociedad en el común que sean aportables para una nueva Colombia, un nuevo país y así en la relación en el campo. En el campo, si estuviéramos en el campo en el momento, estaríamos en dispersión. O sea, van a salir a votar, pero tienen que votar por fulano. Porque no le van a decir, no, es que vote no, vota por fulano. Y en ese orden de ideas, el ser humano siempre va a vivir en manipulación, como si fuera una materia. Siempre lo manipulan y lo moldean a como quiera, flexible o como sea, o sólido. Con la ideología que Claro, su merced menciona, con la ideología. claro. Entonces, cuando ya entra la persona al conocimiento, entonces llega al saber qué es formularizar un texto, cómo llevar a cabo un aprendizaje a mayoría de edad. La mayoría de edad cultural, maestro John, de la que nosotros hablamos en el proyecto Sinergia. Pero Me- eso me- no lo aplican. pero para allá vamos, maestro John. Maestro John, me da usted ¿cómo dice? Me da usted la patica para hacer la reflexión de Rubén Jaramillo Vélez. Precisamente, Laurita, Enrique y maestro John, porque pues Rubén Jaramillo Vélez nos habla de la modernidad postergada. Y cuando él se refiere a la modernidad, habla precisamente de un hombre
autónomo, un hombre libre, un hombre responsable, un hombre que es capaz de construir una sociedad democrática, de vivir una sociedad democrática, ¿sí? Entonces, lo que, lo que nos, lo que nos lleva a pensar que hace falta efectivamente filosofía en la educación, ¿sí? Una educación sin filosofía es adoctrinamiento, es entrenamiento de mano de obra y de electores a críticos, ¿sí? Eso es la educación sin filosofía y la educación que se ha venido repartiendo en el país, ¿sí? De tal manera que, de acuerdo con lo que planteaba el profe Enrique, de acuerdo con lo planteado con Laurita y con lo planteado por el maestro John, vivimos nosotros en esta sociedad intolerante, estructurada como un feudo, un sistema jerárquico, ¿sí? Cerrado, donde las personas mueren pobres. La OCDE hace apenas unos días hizo un nuevo estudio de movilidad social y dice, en países como Colombia se necesitan 11 generaciones para poder salir de la pobreza. 11 generaciones. Ahí Señora. se pronuncia más lo de lo que habla Francia Márquez de los nadies. Exactamente, entonces ese hermoso poema de Galeano, ¿sí? Entonces, vivimos en un feudo en donde, como no hay un hombre moderno, educado en filosofía, autónomo, libre, responsable, capaz de avanzar hacia una ciudadanía de amplios horizontes, entonces seguimos nosotros sin la posibilidad de disminuir o de quitarle fuerza a la ideología. La ideología siempre va a estar ahí, pero no logramos ser capaces de quitarle fuerza. Por el contrario, cada vez las ideologías son más fuertes. Y eso hace que seamos acríticos y que tomemos decisiones movidos por el miedo, movidos por la amenaza del fantasma que nos han dibujado los señores feudales, los capataces, los dueños de esta tierra, ¿sí? Eso es lo que ha venido sucediendo. Entonces, esa es en parte como la meta a la que nosotros deberíamos aspirar como sociedad, ¿no? Pues ya en este punto nos acercamos ya al cierre y pues era lo que quería recoger precisamente lo que han aportado Enrique, Laurita, el maestro John, aterrizado en el pensamiento y en el postulado de Rubén Jaramillo Vélez, ¿sí? Entonces, pues, para el siguiente encuentro que vamos a tener, la idea precisamente es vamos a trabajar eh, desde un texto que nos habla precisamente sobre ese autoritarismo, ¿sí? La educación, ¿sí? Autoritarismo, docencia y el estado precario de la modernidad en Colombia. Entonces, en el próximo podcast, para seguir profundizando en este estudio sobre la cultura de la intolerancia en Colombia, pues vamos a trabajar en este texto. Y asimismo, les seguimos invitando para que nos acompañen en la página www.sinergia.com, en donde semanalmente estamos colocando película y estamos enviando los textos que se producen dentro del equipo pedagógico de Sinergia, que es el hilo semanal. Y estamos colocando la caricatura, que está todo esto tiene, es un flujo pedagógico, ¿sí? Está fluyendo con una coherencia que ustedes pueden revisar en la página y que pueden revisar en el discurso que hemos manejado en estos 5 ya con este podcast. Entonces, esa es la invitación para que nos acompañen desde la página y nos acompañen en el siguiente podcast. Entonces, pues bueno, ya para despedirnos,
Laurita, Enrique, no sé si el maestro John tuvo algún inconveniente técnico. Entonces, No sé, la luz, no sé. tranquilo que ahí lo escuchamos, maestro John. Entonces, Bueno, pues, de acuerdo con todo, pues, ahí como les compartía la dinámica de la reflexión es que mientras ese sentimiento no se borre del ser humano que es la ideología, siempre va a haber ahí la semillita ahí en continuidad. Y al último, eso lo transfieren y lo convierten ya es en ideal. O sea, ya la ideología la pasan en el ideal. O sea, que entonces ya si usted habla mal de la ideología, entonces usted ya es enemigo. ¿Por qué? Y el ser humano se mata por la ideal. Vaya usted hable mal de origen, madre por ahí en la calle, puta, usted, bueno, de una automáticamente, porque hay gente que se muere por el ideal. ¿Por qué? Porque ya lo quieren como un dios. exactamente, y eso es en lo que no podemos, eso es en lo que no podemos caer, y queremos aclarar precisamente que estamos hablando acá con nombres y estamos hablando de Uribe y estamos hablando de Petro y estamos hablando de Francia, como podríamos hablar de Ingrid, como podríamos hablar de Gutiérrez, como podríamos hablar de Fajardo, pero hay una diferencia. Estamos revisando proyectos políticos, estamos revisando propuestas políticas, proyectos serios, ¿sí? Y esa es la invitación, hacer una sociedad crítica y un elector crítico, un elector responsable. Entonces, bueno, Laurita. Profe Mario, profe Enrique, maestro John, me quedo con, con revisar esos proyectos, esas ideas y pues aquí desde mi nicho pensarlas y de esa manera permitir que a través de mis pocos pasos filosóficos, científicos y artísticos empezar como a rumiar esas ideas. La propuesta es cada vez debilitar más debilitar la ideología, no desaparece porque pues es absurdo, de la ideología se parte, y promover escenarios en donde el pensamiento de cada uno tenga poder, donde la filosofía se vincule en todos los escenarios educativos, en donde se le dé apertura a la ciencia, al arte, ya que pues es a través de ideologías, de la cultura de la muerte que nos hemos ahogado. Ajá. Gracias, Laurita. Enrique. Pues no sé, me puedo permitir leer un fragmento que escribí alguna vez entre la diferencia entre filosofía e ideología. Claro que sí. Bueno, dice lo siguiente: nos dicen que recordemos la filosofía porque la recta filosofía fomenta la justicia, la equidad y el respeto por y para el hombre, no al hombre que instituye o instaura una doctrina filosófica, porque con un hombre se puede acabar, liquidar, inmolar o suprimir. Pero miles y cientos de años más tarde la filosofía puede seguir cambiando al mundo. Si entiendes esto, comprenderás que la filosofía es un arma de doble filo. Es decir, que la filosofía puede ser efectiva o contraproducente a la vez. Efectiva cuando está sujeta a la objetividad, imparcialidad o ecuanimidad. Contraproducente cuando por infamias o interpretaciones erradas de los hombres se instauran ideologías o religiones nocivas, justificadas todas en nombres de la filosofía. No culpemos a la filosofía por tan bochornosos desastres causados por diferentes doctrinas, políticas de izquierda o derecha, religiosas o económicas, que más de una vez envilecieron, humillaron o degradaron al hombre. Culpemos a aquellos hombres que se adiestraron o adoctrinaron bajo filosofías mal leídas e interpretadas, ideologías absurdas y religiones perniciosas, y que, con el descaro que los diferencia, aún así se hacen llamar filósofos o redentores. Pues bien, la filosofía es una herramienta que sirve para muchas cosas.
no solo para preguntarse sobre la naturaleza de nuestras ideas o la definición de ser, sino también para desenmascarar dictaduras, acabar con injusticias, mejorar la democracia o proveer al hombre de razón, entre muchas otras. Se ha fomentado a partir de injurias desechar a la filosofía de las aulas, y por supuesto que tienen razones para hacerlo, porque la filosofía es peligrosa. La filosofía obliga a pensar y a decidir, y las dictaduras bien establecidas necesitan mantener a sus idiotas útiles amaestrados. Por eso mismo, aléjate de la filosofía, a menos que quieras vivir sin miedo y en libertad. Sapere aude, atrévete a saber. Excelente, qué bonito texto para hacer el cierre, de verdad, Enrique, muchísimas gracias por compartirlo. Muchísimas gracias, maestro John, muchísimas gracias, Laurita, Enrique, a las personas que están allá al otro lado, tomándose el tiempo para escucharnos, para vernos, para hacer este ejercicio. Muchísimas gracias. Los esperamos en el próximo podcast y los esperamos, desen la vueltica por la página web, que siempre queda aquí abajito la dirección. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Gracias, Muchísimas profe Mario, gracias. gracias, profe Enrique. Feliz de la Profe Enrique, cada sesión nos deja un abrebocas. Bueno, y la filosofía no la utilicemos así tan desaforadamente. Conozcámosla. Excelente. Ajá. Gracias, Excelente, profe Enrique. excelente. Bueno, Laura, que estés muy bien, profe Mario, maestro Bueno. John, que estés muy bien. Muy buena Gracias. noche, que descansen. Gracias, gracias. Hasta luego.